todo lo que el Señor permite, ¿no? en medio de nosotros, que el Señor añada cada día más almas a la iglesia. Esto es un trabajo espiritual ganarán, ¿no? El predicar el Evangelio que a nosotros nos trajo tanta bendición, predicarle a un mundo que está desorientado, que está desesperado, que no sabe qué hacer con su vida. Y nosotros le tenemos que dar la buena noticia, ¿no? De que Cristo resucitó. Y bueno, esa es una deuda de amor que tenemos con los hombres, ¿no? Que podamos satisfacerle al Señor en ese sentido, poder predicar el Evangelio de las tres formas, ¿no? En nuestra posición, en nuestra declaración y en nuestra vida práctica. Que el Señor nos ayude cada día. ¿Amén, hermano? Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir a las peticiones, perdón, a las oportunidades. Si usted trajo algo para compartir, puede compartir tranquilamente, hermano. Vamos a empezar mi hermano Rodolfito. Que Dios le bendiga a todos. Yo le doy gracias al Señor por estar en la casa de mi hermano, por estar en la iglesia, Gracias, Señor. por la venida de mi hermana también, que hace tiempo que no la veía, de hermana Celina. Yo quiero cantar una buena alabanza, que es así. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor, de tu preciosa presencia. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor, de tu preciosa presencia. Purifícanos, renuévanos, transformanos, te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor, de tu preciosa presencia. Purifícanos, renuévanos, transformanos, te queremos conocer. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Dios. Señor bendiga a mi hermano. Amén, hermano. Amén. Amén. Si alguien tiene alguna testimonio, alguna palabra. Gloria al nombre del Señor. Señor bendiga a todos los hermanos. Amén. Amén. Contenta de estar con mis hermanos. Siempre es un gozo estar reunidos. Amén, hermano. Amén. Tenemos que estar contentos que podemos estar reunirnos, porque podemos ver que en muchos lados los hermanos no se pueden reunir, ¿no? Por cuestiones de la fe, ¿no? Y nosotros tenemos el privilegio de poder estar reunidos. Amén, ¿no? En el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Le doy gracias al Señor por todas las cosas, por las cosas buenas que Él nos da y también las que no son tan buenas, pero las que no son tan buenas también el Señor las utiliza para un propósito para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, agradecida al Señor por la salud, por el trabajo, por todas las cosas que el Señor nos da, ¿no? Que siempre es bueno y siempre es beneficioso para nosotros. Amén, hermanos. Y quería cantar una alabanza, hermanos. Si usted me acompaña, en la carpeta número 5, hermano.
Bendito es el nombre del Señor, Amén. hermanos. Démosle gloria al Señor, ¿no? Sí, gloria. Nos dio esta salvación tan grande, hermanos. Amén. Amén. Dice la alabanza, hermanos, que el Señor me ayude, ¿no? Dice, amado, no te preocupes ante la adversidad. Si el Maestro lo ha permitido, es porque algo te quiere enseñar. Sé que seremos probados como el oro en el crisol. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Yo estoy experimentando lo que se siente, aprobar en las situaciones y ser valientes, gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer la buena batalla, así como Cristo venció. Yo estoy experimentando lo que se siente, aprobar en las situaciones y ser valiente, gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer la buena batalla, así como Cristo venció, así como Cristo venció. Amén, amados. Amén. Gozosos en la esperanza, dice, sufridos en el dolor, Amén. vencer la buena batalla. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Precioso. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, amado. Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Amén. Doy gracias al Señor por poder estar todos reunidos en esta tarde. Señor, gracias. Amén. Saludamos a los hermanos que hoy no pudieron estar. Seguramente que muchos están disfrutando de este día en otro lugar y también sirviendo al lugar, en el lugar donde están, sirviendo al Señor. Amén. Amén. Nosotros sabemos que es así, donde quiera que vamos, el Señor Sí, amén. está en nosotros y va con nosotros y damos testimonio donde quiera que el Señor nos ponga de que Él es nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, amado. No me quiero extender demasiado, pero sé que tenemos tiempo, así que bueno, Amén. voy a aprovechar, ¿no es cierto?, un ratito Amén, gloria a de Dios. algunas cosas que veníamos viendo, ¿no? Veníamos viendo tantas cosas maravillosas, ¿no? Y digo así, ¿no es cierto?, veníamos viendo, porque a veces nosotros, yo, mi experiencia personal, ¿no? Uno, cuando comienza en el camino del Señor, como que está apresurado en alcanzar muchas cosas, en tratar de entender, ¿no? Y sabemos que la Escritura nos fue dada, toda la verdad nos fue dada a nosotros. Pero a veces en ese afán de encontrar, de alcanzar, de entender, nosotros no le permitimos a la palabra que nos toque a nosotros. Que esa verdad nos toque, que opere, que trabaje en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo en lo particular tengo a veces la necesidad de volver atrás un poquito, ir despacito, ¿no? Veo como a veces leemos muy rápido y a veces no entendemos porque leemos muy rápido. Por eso yo pensaba, ¿no?, en estos días, en este mes, que todo lo que estuvimos compartiendo, ¿no es cierto?, acerca de lo que el Señor me iba haciendo y mostrándome, ¿no es cierto? Y veía primeramente, ¿no?, voy a compartir algunos versículos para más o menos ir llevando un hilo de lo que el Señor a mí en lo particular me viene hablando, ¿no es cierto? Amén. Nosotros tenemos, yo al menos, ¿no?, voy viendo, ¿no es cierto?, en este tiempo de que el Señor nos va llevando a un conocimiento para que nosotros podamos llevarlo a la práctica. No solamente un conocimiento que quede en nuestra mente, en nuestra memoria, sino algo que nosotros podamos llevarlo adelante. Y veíamos la palabra, ¿no es cierto?, la palabra del Señor ahí en Efesios 5:25, dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no es cierto? Y yo veía esta palabra, ¿no?, y hoy meditaba en esto, ¿no? Y qué maravilloso que nosotros podamos entender, hermano, el plan y el propósito de Dios. Nosotros vemos que muchos hermanos, bueno, todos, la mayoría, ¿no es cierto?, saben de que han recibido este beneficio de la salvación por causa de la cruz de Cristo, por su sacrificio en la cruz. Pero nosotros vemos a veces y decimos que Él tenía el galardón delante de Él. Y nos vemos nosotros como que éramos nosotros el premio. Pero Él veía un poco más. Amén. En su plan, en su propósito perfecto, Él veía la iglesia, hermano.
Entonces nosotros vemos hoy, ¿no es cierto?, que hemos entendido y creído con un propósito, que va más allá de que nosotros hoy podamos gozar de esta salvación y tener seguridad de esta salvación que es eterna, porque sabemos que Él con un solo sacrificio hizo perfecto los santificados. O sea, nada puede cambiar esta situación, pero sí nosotros podemos quedarnos solamente en esa primera parte, como decíamos el otro día, y no entender realmente que había un propósito mayor. ¿No es cierto? Que la gloria que el Señor quería derramar no era solamente sobre un individuo, sino sobre su iglesia. Amén. Y que nosotros tenemos que entender de que nosotros fuimos salvados ¿para qué? Para ser constituidos iglesia. Amén. El Señor pone esa base, ¿no es cierto? La redención, su cruz. No hay otra base, hermano. Es la cruz del Calvario la que a nosotros nos trajo a la iglesia, a ser parte de su cuerpo y ser la iglesia en este tiempo. Y veíamos esa palabra, ¿no es cierto? Y después el Señor me hacía leer, ¿no es cierto?, días posteriores, ¿no?, acerca de, también el libro de Efesios, en el 3:8 dice, y a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Y a nosotros también, hermano. Nosotros no teníamos este conocimiento, no teníamos nada, porque nosotros éramos los que estábamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, ¿no es cierto? Pero nos fue dada esta gracia, ¿no es cierto? Y Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿no? Y Él nos enseña de esa manera que fue un proceso, hermano, que Él tuvo que también menguar para que Dios pueda usarlo. Me acuerdo hace unos años el pastor nos enseñaba, ¿no es cierto?, de que nosotros en el proceso de crecimiento primero crecíamos para abajo, echábamos raíces, dice, ¿no?, para después realmente crecer hacia arriba, que sería dar a conocer lo que había en nosotros, ¿no? El crecimiento primeramente es interior y después se da a conocer. Y qué precioso, ¿no es cierto? Porque Pablo nos muestra acá en esta palabra que dice así, ¿no es cierto? Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, dice, ¿no?, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Y esto lo veíamos el otro día, ¿no? Y yo no quiero redundar lo mismo, pero sí es bueno que nosotros hagamos que estos conceptos que son para mí básicos, ¿no es cierto?, entenderlo y que queden en nosotros. Es como que Pablo daba a conocer que el ministerio de la gracia consistía en estas dos cosas, ¿no es cierto?, anunciar y dar a conocer y aclarar a todos, dice, ¿no es cierto? Y veíamos que el anuncio era todo lo que nosotros podemos recibir por medio de la Escritura, por medio del conocimiento, la predicación del Evangelio, pero aclarar a todos era un paso más adelante. Era poder expresar lo que Dios estaba haciendo en nosotros por causa, como consecuencia de lo que habíamos entendido, ¿no es cierto? Y qué bueno es que nosotros ahora podemos decir que el apóstol Pablo nos enseña nuestra necesidad, que no era solamente la encomienda, ¿no es cierto? Porque dice que la comisión no fue dada a anunciar el Evangelio, sino que un poquito más, ¿no es cierto? Aclarar todo cómo, con nuestra vida, con nuestra expresión, demostrar realmente a este mundo que el Señor está en nosotros. Dice que somos cartas leídas, hermano. Mire qué hermoso, ¿no es cierto? Pero un poquito más allá, el versículo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y qué hermoso, ¿no es cierto? Porque ahí empieza la palabra, ahí en el versículo 10, con un para. La palabra para. O sea que había un propósito. Hay un propósito. Y para llegar a este propósito tuvimos que haber pasado por todos esos otros versículos que Pablo nos iba enseñando, ¿no es cierto? Y que había un propósito, hermano. Pero el propósito es con cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser una expresión en la iglesia, en el cuerpo, ¿no? Y yo pensaba en la palabra que el Señor mismo dice, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Entonces, ahí nosotros tenemos que, yo al menos pensaba en esto, ¿no es cierto? No se trata de mi expresión particular, de que yo tenga que dejar de ser lo que soy, sino que dejar de ese egoísmo que tenemos, de ese individualismo que tenemos para hacernos uno con los hermanos y poder llevar adelante la expresión de Dios, ¿no es cierto? Como un cuerpo, ¿no? Y veía eso y dice así, ¿no es cierto? Y después dice ahí en 1 Corintios 2:6, dice, y hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Y parece que la sabiduría tiene que ver solamente con el conocimiento, pero acá habla de la madurez. Nosotros tenemos que crecer, hermano. Amén. Ir madurando. Y quizás nos lleve mucho tiempo madurar para poder llegar a expresar lo que el Señor quiere
que llevemos adelante, ¿no? Muchas cosas que podemos nosotros entender por la palabra, pero la realidad es que si nosotros solamente la aprendemos por la palabra, nos quedamos en la mitad. Nosotros necesitamos, hermano, que este tiempo, esta vida que el Señor nos dé, sea provechosa. ¿Para quién? Para el Señor. Amén. Para el Señor. Ahí sí nosotros, no quiero puntualizar y ponerme a leer porque seguramente que los voy a aburrir, pero ahí Efesios 4:3 dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, dice. Que estemos de acuerdo con que el Señor quiere que nosotros guardemos la unidad del Espíritu, que la hizo Él. Nosotros no podemos hacerla, Él la hizo. La unidad del Espíritu, que todos estemos en un mismo Espíritu, ¿no es cierto? Hay lugares que nosotros vemos, ¿no? De que se establecen más las relaciones amistosas, ¿no es cierto? El compañerismo. Pero el Señor no puso eso para la iglesia. El Señor puso su Espíritu, ¿amén? En la iglesia para hacernos uno, en un mismo Espíritu, dice. Pero vamos 10 versículos más adelante y nos encontramos que la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Vio? O sea, primero el Señor estableció la unidad del Espíritu. Y nosotros tenemos que ser solícitos en guardarla. Pero si avanzamos, si logramos vencer esa primera parte, porque lógicamente en ese caminar, porque vamos caminando, y en este caminar nosotros vamos teniendo dificultades. A veces dificultades entre nosotros mismos, hermano, que nos cuesta llegar a la otra parte, al segundo nivel, digamos, ¿no es cierto? Hasta llegar a dónde, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la unidad de fe es Cristo, hermano. En Cristo nos encontramos, en la común fe, que es el Señor Jesús. Él es la unidad, ¿ven? Él hizo esa unidad, la unidad de la fe, hermano, que podamos creer para conocerle más al Señor, ¿no es cierto? ¿Amén? Yo me quedaba ahí en el versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea, dice, dada a conocer por medio de la iglesia. Pero miren esta palabra, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dice. ¿Vio? Ahora. ¿No es cierto? Fíjese, destaque esa palabrita. A veces hay palabras, hermano, que nosotros las pasamos rápido. ¿Vio? Pero ahora nosotros vemos en este versículo que hay dos palabras. Dice para, primeramente, con un propósito, hermano. Nosotros estamos con un propósito. Dice para que la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Amén. Y esta palabra fue escrita hace miles de años, hermano. Pero dice ahora, ¿vio? Y ese ahora es permanente. Amén. Ese ahora no era cuando Pablo escribió, cuando el Espíritu le inspiró. No, la inspiró para que sea algo permanente. Entonces hoy nosotros vemos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos estar pasando una situación difícil, pero dice que es ahora, ¿no? El momento de manifestar, de dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Aún en el momento difícil. Amén. Y podemos estar en un momento agradable, la iglesia puede estar pasando por un momento de mucho gozo, y esos momentos a veces se pierden y no se presta atención en que también en ese momento era un buen momento, una buena ocasión, ¿para qué? Para dar a conocer la sabiduría de Dios. Amén. Amén. O sea, yo pensaba, ¿no?, principalmente los hermanos que están ahora viajando. Amén. Que están pasando un momento maravilloso. Pero es un momento oportuno, ¿para qué? Para dar a conocer, hermano, para dar a conocer la multiforme, porque Dios tiene muchas formas de manifestar su sabiduría. Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Amén. Así que había un propósito, ¿vio? Nosotros teníamos la necesidad de ir entendiendo de a poquito, yo lo veo así hoy, ¿no? Como cerrando este círculo de todo lo que el Señor me venía a mí compartiendo, hasta llegar a este propósito. El propósito de la iglesia es demostrar, dar a conocer la sabiduría. ¿Para qué la iglesia en este lugar? Para dar a conocer la sabiduría, hermano. ¿Para qué la iglesia en todos los lugares donde se establece? Para dar a conocer la sabiduría de Dios. Dios quiere dar a conocer su sabiduría. Y puso a la iglesia, ¿amén?, para esta comisión. Amén. Así que el Señor siga bendiciendo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Saludos con la paz. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, por mi salud, por la salud de mi familia Amén. Gloria a Dios. y por poder llegar hoy a su casa, ¿no?
El domingo no pude venirnos de los vecinos que amanecieron con la música. Y le pido perdón a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios por el trabajito de esta semana, ¿no? Estuve trabajando con otro contratito. Gracias, Señor. Mi patrón se fue, se fue de vacación, mi hermano Antonio. Gracias, Señor. Que Dios lo bendiga y lo cuide. Amén. Y los hermanos parece que y falta ir Fabio, ¿no? De vacación. Le invito a los hermanos a abrir su himno, números Gracias. 48. Gloria a Dios. Vamos a cantar a Dios. 48, hermano. Sí. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas me hizo ver. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando allá por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor que me salvó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando allá por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor que me salvó. Amén, Señor. Amén. Le doy gracias a Dios por este himno, ¿no? Amén. Porque siempre Dios me cuida de los peligros, ¿no? Me cuida cuando voy a trabajar, todo eso, ¿no? Gracias. Siempre los chorritos, o sea, los que sacan la cosa a la gente, ¿no? Siempre me cuida Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Que Dios lo bendiga a todos Amén. los hermanos. Gracias. Amén, hermano. El Señor bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, ¿no? Por
todo lo que hemos escuchado. Le invito a ponerse de pie. Vamos a levantar la ofrenda y vamos a ir a la palabra. Los hermanos Fabio, si tienen. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Gloria a Dios. Nosotros la ofrenda siempre la vamos a usar para el campo misionero. Siempre para llevar la palabra de Dios a muchos hermanos que todavía están en la legalidad. Gloria al nombre del Señor. Gracias, le damos al Señor. Entonces cantemos una alabanza, ¿no? ¿Qué vos cantás? La carpeta. Se me olvidó la carpetita. ¿Esta? Ah, sí. Gracias. Vamos a cantar el número. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Hay coros, canciones muy hermosas, ¿no? que nos identifican, ¿no? Nuestra fe. Gloria a Dios. El 26. Gracias. Mi Dios, cuánto me gozo, porque un día he comenzado a conocerte y desde entonces yo tengo el privilegio de conocerte cada día más, mi Dios, cuando me gozo, porque un día he comenzado a conocerte y desde entonces yo tengo el privilegio de conocerte cada día más. Quiero llegar a conocerte plenamente, cuál sea tu altura y cuál tu longitud. Quiero andar en tus profundidades y en tus anchuras vivir la plenitud. Padre amado, te damos las gracias por todos mis hermanos que pudieron llegar hoy a tu casa para escuchar tu alabanza, tu himno y tu palabra, Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera también, Señor. Padre amado, te pedimos una bendición a todos mis hermanos y cuídalos, Señor, a mi hermano Nico, hermano Andrea, a Timo, a la hermana Estela, al hermano Antonio, a todos nuestros hermanos que están de viaje, mi Señor. Bendícelo a los que no pudieron llegar también, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Amén. Vamos a leer en el libro de Josué. Bueno, este libro hace referencia a los diferentes jueces que Dios levantó cuando Israel quedó sin dirección. ¿No? Creo que fueron 13 los jueces que Dios levantó. Estos jueces llevaron un tiempo de 350 años. Desde el primer juez hasta el último juez fueron 350 años. Y bueno, y habíamos leído, para no decir todo lo mismo, hasta el versículo 7. Ahí en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube, usted puede escuchar la predicación que fue anterior a esta. Entonces usted va a seguir la línea de enseñanza. Amén. Entonces, en el capítulo 1, versículo 8, dice: Judá conquista a Jerusalén y a Hebrón, ¿no? Y bueno, nosotros habíamos visto de que cuando murió Josué, porque primero estuvo Moisés,
Moisés es un tipo de Cristo, del Señor Jesús salvando al pueblo de Israel, ¿no? Y Josué es un tipo del Señor Jesucristo, ¿no? Llevándonos a nosotros a los lugares celestiales. Y sabemos que cuando Jesucristo se fue, él levantó un apóstol que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió para la iglesia la manera en cómo nosotros íbamos a entrar en los lugares celestiales y mantenernos firmes en los lugares celestiales. Nosotros no tenemos que batallar contra Satanás en los lugares celestiales, sino que tenemos que mantenernos firmes en los lugares celestiales. Y eso por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso ya lo vimos en la última predicación. Entonces dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, ¿no? Y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después de los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas, en el Neguey y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo, que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. La hicieron a Sesai, Amai y Talmaí, ¿no? Hirieron, dice, a Sesai, Almat y Talmaí. Hasta ahí no va, hasta el versículo 10. Entonces nosotros vemos que Israel, preguntó a Dios quién iría primero a la batalla contra el cananeo. El cananeo es el mercader, es un habitante de este mundo, ¿no? Y que él nos presenta a nosotros, es un tipo de Satanás ofreciéndonos a nosotros la mercancía, ¿no? Que hay en este mundo para que nosotros vayamos detrás de esa mercancía, ¿no? Y descuidemos nosotros, por un lado, las cosas que son del Señor. Descuidemos la dirección que tenemos. ¿Cuál es la dirección que Dios nos ha dado a nosotros por medio del apóstol Pablo? No, que nosotros ahora tenemos que obedecer su palabra. ¿Qué significa obedecer su palabra? Creer su palabra, ¿no? Creer su palabra. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Obedecer significa creer. Y nosotros tenemos que creer su palabra. Cuando nosotros creemos su palabra, eso se ve en la vida práctica. No es que usted dice cree y eso no se va a reflejar. Cuando uno dice que cree, se tiene que reflejar en la vida práctica, ¿no? Entonces, los hijos de Dios acá, los hijos de Israel, ellos tenían la dirección, aunque no tenían líder, porque Josué había muerto, ¿no? Y el manto de Josué no cayó sobre ninguno, sino que Josué le dio la palabra a ellos para que ellos obedecieran la palabra, ¿no? Josué, en el capítulo 24 del libro de Josué, ustedes pueden leer las instrucciones que Josué le dejó al pueblo de Israel y ellos tenían que seguir esas instrucciones, ¿no? Por eso Dios no levantó otro líder, no levantó otro. Después levantó los jueces, pero eso es para traer avivamiento, ¿no? Al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel se volviera a Dios, ¿no? Por medio de esos avivamientos, de esos jueces que Dios había establecido. Y entonces dice que marchó Judá contra el cananeo, ¿no? Y ese mismo, ellos ya lo habían hecho antes. Ellos marcharon contra el cananeo en el libro de Josué, en el capítulo 15, en el versículo 13, ¿no? Cuando dice que Caleb conquista Hebrón, ya había conquistado Caleb Hebrón. Caleb era compañero de Josué,
Fueron las dos únicas personas que salieron de Egipto y que entraron en la tierra prometida. Después, todos los demás que salieron de Egipto y vivieron 40 años en el desierto, ellos murieron todos. Creo que eran más o menos 2 millones de personas que murieron todos en el desierto. Aunque en el desierto se multiplicaron, tuvieron hijos. Los hijos de ellos entraron a la tierra prometida, pero los que salieron de Egipto no entraron. No entraron porque ellos consideraron más la carne, vamos a ponerlo así, que lo que Dios decía. Entonces, vemos en el capítulo 15, versículo 13, que Caleb significa sincero. Él era un hombre sincero. O también dicen algunos que significa perro guardián. Es decir, que es celoso de su fe, celoso de su convicción. Era un hombre sincero. Y este hombre sincero, según acá en el capítulo de Josué, acá de capítulo 15, él conquistó la ciudad de Hebrón. Porque dice, mas Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá. ¿Vio? Él pertenecía a la tribu de Judá, ¿no? A la tribu de alabanza. ¿Vio? Y sí, la sinceridad y la declaración de fe son necesarias para la conquista de Hebrón. Hebrón significa comunión. Sin la sinceridad, ¿no? Sin ser un hombre sincero y sin ser un hombre que declara la palabra, sin ser un hombre que alaba al Señor por medio de la declaración, no por medio de la música. ¿Estamos en contra de la música? No, de ninguna manera. Pero nosotros acá estamos peleando contra Satanás y sus huestes. Nosotros la música la usamos para la adoración a Dios. ¿Vio? Pero ahora estamos vestidos de la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahí no vamos a ir con canciones. Ahí tenemos que ir revestidos con la armadura del soldado, como dice ahí en Efesios capítulo 6, ¿no? Entonces, dos cosas para conquistar Hebrón: ser sincero y pertenecer a la tribu de Judá. ¿Se entiende, no? Tenemos que declarar que esa tierra es nuestra, que los lugares celestiales son nuestros, que Cristo ganó esos lugares para nosotros, que el diablo no tiene arte ni parte. De esa declaración, ¿no?, depende nuestro sostén en los lugares celestiales. Acuérdense que la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis, dice que descendió y hizo su morada donde muera Satanás, dice. Después, porque los que no vencieron en Éfeso, los vemos ahí en Pérgamo, ¿no? Lo vemos en Pérgamo casándose ellos con el mundo, o permitiendo la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas en medio de ellos. Los que no vencieron en Éfeso. Los vencedores de Éfeso, ellos constituyen la iglesia de Esmirna, que ellos pasaron por el sufrimiento hasta la muerte y fueron los mártires de la primera iglesia. No, eso lo vamos a ver en otro día. Lo que nosotros tenemos que entender que este hombre Caleb, ¿no?, ese representa en tipo y en figura a Cristo primeramente. Cristo fue un hombre sincero, ¿no?, y fue un hombre también que alababa a Dios, ¿no?, por la declaración. Él declaraba la palabra de Dios. No importaba que le costara su vida, ¿no? Él, en todo lugar donde él iba, él decía lo que tenía que decir. Y era por su declaración, por su alabanza a Dios, él era perseguido. Y fue perseguido a tal punto que le quitaron la vida por lo que él decía. Porque cuando él hablaba, traía luz, ¿no?, en los lugares oscuros, en las mentes y en las almas pecaminosas de los hombres. Pero él no trajo condenación con la luz, sino que con la luz él trajo la salvación y la vida eterna. Pero los hombres se sentían condenados por eso, ¿no? Y por eso, porque los hombres pensaron que él los vino
a condenar, pero de ninguna manera. Él los vino a salvar a ellos, Amén. de la condición que ellos tenían. Entonces dice: Caleb, hijo de Jofané, dio parte entre los hijos de Judá, ¿no?, conforme al mandamiento de Jehová, a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. Ahí ya estaba Anac, ahí vio. ¿Ah? Anac significa cuello largo, ¿no? Cuando el hombre sincero no tiene en su poder el lugar de comunión, la ciudad de Hebrón, porque Hebrón significa comunión, entonces la ciudad de Hebrón está en las manos del orgullo, ¿no? Y hay 3 tipos de orgullo, que eso es lo que vamos a ver. Pero el padre era Anac. Anac era se dice que era un gigante, porque ahí habitaban los gigantes, ¿no? Y el Anac significaba cuello largo, que habla del orgullo del hombre natural, ¿no? A veces qué triste que es que el lugar de comunión está en las manos del orgullo. Y bueno, ahí cuando está en la mano del orgullo, el Hebrón, entonces no hay comunión con Dios, ¿no? Dios no puede tener comunión con ese tipo de orgullo. Y la ciudad no se llama Hebrón, sino se llama Kiriat Arba, ¿no? Porque cuando Israel venía conquistando, él cambiaba los nombres. En las manos de los enemigos, la ciudad significaba una cosa, pero en las manos de los israelitas significaba otra cosa. Así como nosotros antes éramos orgullosos, ¿no? Éramos hijos de Satanás, hijos del diablo, como Jesús le dijo a los fariseos. Pero ahora no. Ahora nosotros nos identificamos con Caleb. Nosotros decimos que somos sinceros, ¿no? Y que el lugar de comunión Cristo lo ganó para nosotros. Nosotros no tenemos que ganar el lugar de comunión. Eso lo hizo Cristo, ¿no? Nosotros solamente tenemos que mantenernos firmes ahí, ¿no? Por medio de la sinceridad. Bueno, y dice: Caleb echó de allí los 3 hijos de Anac. A Sesai los echó, mire. Los echó. ¿Dónde? En Josué. En el capítulo 15. Los echó. Sesai, Amai y Talmai, hijo de Anac, ¿no? Y de aquí subió contra los que moraban en Debir. Bueno, pero fíjense que Caleb los echó, pero no los mató. No los mató ahí. No logró llevar plenamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso fue adjudicado a un solo hombre, la victoria. Y la victoria tiene que ser adjudicado a un pueblo. Por eso en el libro de Jueces, en el capítulo que estábamos leyendo nosotros, acá dice: y los hijos de Judá descendieron a pelear contra el cananeo que habitaba en la montaña, en el Egüey y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón. Ya no era un hombre, ya era un pueblo. Es decir, que nosotros podemos tener victorias individuales, como en el caso de Caleb, pero la victoria perfecta que nos da la victoria sobre nuestros enemigos es cuando vamos como un cuerpo, ¿no? Acá no fue un hombre, acá en el libro de Jueces no fue adjudicado a un hombre, sino a una tribu, ¿no? A la tribu de Judá, a la tribu de la alabanza. No solamente aquellos que tienen la correcta alabanza pueden conquistar el lugar de comunión con Dios. Lo que alcancen a tener la correcta declaración. Por eso tenemos que tener, cuando hablamos la palabra, tenemos que hablarlo de una manera correcta. ¿Vio? Tenemos que estar 100% de acuerdo con Dios. Y eso lleva tiempo, Así como lleva tiempo hacer de un niño un guerrero, ¿no? Lleva tiempo, años, ¿no? Así también
se le enseña al niño, vio como hacía Jesús. Jesús a los 12 años él ya estaba estudiando las Escrituras, ¿no? Ya crecía en conocimiento, en sabiduría y en edad, creo que algo así dice la palabra. Estatura. Él iba creciendo, hasta que tuvo que enfrentar al enemigo, ¿vio? Y lo venció. Parece que el enemigo lo venció a él, pero él lo venció al enemigo resucitando de los muertos. Alabado sea el Señor. Y entonces dice, y marchó Judá contra el cananeo, contra el mercader. ¿Vio? Acá lo vemos de nuevo, al enemigo que tenía el hombre sincero, individual. Ahora lo vemos, pero ya no enfrentando al hombre sincero, sino enfrentando, estos enemigos tienen que enfrentar a una tribu. La vida del cuerpo, el poder del cuerpo de Cristo es mucho mayor que el poder de un solo miembro. ¿Se entiende, no? Esto es una interpretación, ¿no? Usted puede también interpretarlo, hermano. Y marchó Judá contra el cananeo, que habitaba en Hebrón. Ahí estaban ellos, como dueños ahí, ¿no? En lugar de comunión lo tenían ahí en los cananeos, el cual se llamaba antes Kiriat Arba. Kiriat Arba significa ciudad de nuestro Padre. Eso es. Ellos decían que esa ciudad de Hebrón era del padre de ellos, es decir, de Satanás mismo, ¿no? Bueno, y hirieron, dice, mataron, en la traducción más antigua, a Sesai. Ahí ya lo mataron, ya. No los echó, sino que ahí ya fue drástico el asunto. Ahí lo mataron. A Sesai, ¿vio? Sesai significa blanco, y eso habla de un carácter limpio, ¿vio? De una persona que tiene un carácter, una persona que no tuvo el nuevo nacimiento, pero tiene un carácter bondadoso, un carácter, ¿vio? Inmaculado, como se podría decir, aparentemente. Pero al no tener el nuevo nacimiento, todo eso sabemos que eso es estiércol. Todo eso es inmundicia nada más. ¿Por qué? Porque ese carácter blanco o puro, sincero, no le trae gloria a Dios. Le trae gloria a esa persona. Y al traerle gloria a la persona, le roba la gloria a Dios. Entonces, por eso es orgullo eso. Cuando uno mantiene, yo no necesito, yo no le hago mal a nadie, yo no digo malas palabras, yo no me peleo con nadie, no me enojo con nadie, ¿no? Y soy una buena persona. Ese es el orgullo de blancura, digamos así, en esencia, ¿no? Bueno, que eso significa Sesai. Sesai significa blanco, orgullo de carácter, orgullo de vida moral limpia, una ética, no sé si se habrá encontrado usted, pero le roba la gloria a Dios. Le roba la gloria. Y si usted escarba ahí adentro, hay inmundicia, hay suciedad, ¿no? No hay vida nueva, hay la vida decadente de Adán. Después está el otro tipo de orgullo, que es Aimán. Aimán, ¿quién es mi hermano? Eso es lo que significa Aimán. ¿Quién es mi hermano? Es decir, una persona que solamente piensa en sí mismo, ¿no? Una persona que es egoísta, que no se preocupa por los demás, ¿no? Una persona que no le hace mal a nadie, pero tampoco está dispuesto a ayudar a nadie. Bueno, ¿quién es mi hermano? Ese es orgullo también, ¿no? Ese es en el caso, ¿dónde vimos ese caso? En el Génesis, ahí, cuando soy acaso guarda de mi hermano. Bueno, y después el otro tipo de orgullo es Talmaí. Ese orgullo de obras, ¿vio? De obras propias, ¿no? Ahí podíamos leer ahí en Filipenses 3.3, a ver qué dice ahí. Filipenses 3.3. Estas cosas, estos tres tipos de orgullo, impiden que el Hijo de Dios tenga el lugar de comunión
en manos de la nueva creación, ¿no? Por eso tenemos que juzgar, ¿no? O la palabra, la luz de la palabra nos ilumina y nos hace ver si hay algo de esto en nosotros, ¿no? Si hay algo de esto en nosotros nos tenemos que deshacer, ¿no? Porque ya nos deshicimos del hombre viejo, pero ahora tenemos que deshacernos de la obra del hombre viejo, que todavía está en nosotros. No digo nosotros nos deshicimos del hombre viejo y de las obras del hombre viejo, pero hay algunos que todavía tienen las obras del hombre viejo en ellos y no se dan cuenta. Bueno, dijimos Filipenses 3:3, si alguien encontró puede leer, hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Vio? No tenemos confianza en la carne. Gracias. Nosotros no tenemos confianza en la carne, ni en esta carne, ni en la que tenemos delante de nosotros. Nuestra comunión nunca es con la carne del hermano, siempre es con el espíritu del hermano, con la nueva creación. Y el hermano tampoco tiene que tener comunión con la carne de nosotros, sino que tiene que tener comunión con la vida nueva que está en nosotros. Entonces, cuanto más vida nueva está en nosotros, mayor comunión van a tener los hermanos sinceros, porque estamos hablando de hermanos sinceros, hermanas sinceras, que aman el lugar de comunión, ¿no? Que quieren tener ese lugar de comunión con Dios. No, acuérdense que la alabanza es lo primero que va. Si nuestra declaración de fe no es correcta, ¿no? Entonces Dios nos va a respaldar. Dios lo único que Dios respalda es su palabra. Entonces, la declaración de fe que nosotros pronunciamos tiene que ser la correcta. Para que sea correcta yo tengo que tener conocimiento de la palabra, especialmente de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Tengo que tener, porque estamos en un nuevo pacto, en una dispensación diferente a la anterior. Entonces tenemos que tener la palabra, la alabanza, entre comillas, la alabanza correcta, para que Dios respalde. Y entonces dijimos ahí, Filipenses 3:3, qué hermoso, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, ¿vio? No en la carne, en espíritu servimos al Señor. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Dónde nos gloriamos? No en nosotros mismos, no en nuestra propia obra. No, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso eso, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Y entonces, ahora vemos que tenemos un corazón circuncidado, porque dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confío en la carne. No confiemos en nuestra carne. No, confiemos en la vida de Dios que está dentro. Cuando Dios siempre nos va a dar testimonio de un hermano, no por lo que hay en la carne, sino por lo que hay en el espíritu. Y ahí tenemos una confianza, una tranquilidad, tenemos un descanso, ¿no? Nos abrimos, ¿no? De par a par, con la hermana, con el hermano, ¿no? Sabiendo, ¿no? Que vamos a recibir amor, que vamos a recibir comprensión, perdón, misericordia, ¿no? Porque estamos teniendo comunión no con la carne, sino con el espíritu que tiene el hermano. Y esto es precioso, hermano, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces eso. Dios me da testimonio en mi espíritu a aquellos que son realmente de Él. Y uno se abre, y mi esposa a veces me dice, ¿por qué te abrís tanto? Son muy confiados, es que el espíritu me da. El espíritu, yo nunca me siento defraudado con un hermano cuando el espíritu me da testimonio, ¿no? Aunque en alguna medida el hermano pueda manifestar algo de la carne, el espíritu me dio testimonio. Y ahí me mantengo yo. Bueno, dice así. Entonces Talmai, que es el último de los hijos de Anac, ¿vio? Y ahora esta ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, ahora se llama Hebrón, que significa comunión. ¿Se da cuenta, hermano amado? ¿Qué impide la comunión con Dios? El orgullo. Estos tres tipos de orgullo estuvieron en nosotros, pero ya no están más. No, lo hemos vencido
no individualmente, sino como iglesia tenemos que vencerlo, ¿no? Como cuerpo tenemos que vencer el orgullo, ¿no? Y para eso tenemos que vernos, no en la carne, tenemos que ver en Cristo a los hermanos. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Es una corta predicación, pero no quiero avanzar más de lo que el Señor me da para que ustedes vayan acostumbrándose al hablar de este libro que es muy hermoso y precioso. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Qué hermoso que es nuestro Dios, ¿no? Sí, amén. Qué hermoso que nos hace entender estas cosas, ¿no? Gracias. A veces no sabemos por qué, cuál es el problema, no entendemos cuál es el problema, pero viene la palabra y viene el entendimiento. Porque usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hace entender, le abre los ojos del entendimiento. Mira estas cosas. Pero eso es mérito de la palabra, eso es el mérito del Espíritu. Y Dios nos hace ver para que nosotros disfrutemos el Evangelio, porque el Evangelio es para disfrutarlo, pero no es el pastor el que lo impide, ni el hermano el que lo impide. Lo que nos impide es la ignorancia, el no buscar el conocimiento exacto de su palabra, de su voluntad. Por eso le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos las gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor Señor. amado. Aleluya. Gracias por el lugar de comunión que Cristo ganó para nosotros, Sí, Señor. Señor. Gracias. Gracias porque Él venció a nuestros enemigos y están debajo de nuestros pies o debajo de los pies de Cristo y nos puso a nosotros como cabeza Sí, Señor. sobre todo principado y potestad, Señor. Y ahora, Señor, lo único que podemos hacer es mantenernos firmes, Bendice. ¿no? Ahí, inclaudicables, Señor. Gracias. Señor, no retroceder de ninguna manera. Amén. Sabemos que vendrán los días de prueba, los días de lucha, pero tú nos vas a sostener firmes ahí, por medio del conocimiento de tu palabra, por medio de la fe en tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos, ayúdalos a entender, a comprender. Llévalo a mayor luz, Señor, Amén. a ellos, para que ellos puedan transmitir este conocimiento a otros, Señor, Sí, que tal vez necesitan saberlo, Señor. Gloria. Bendice a nuestros Gracias, hermanos, a las Señor. hermanas. En el nombre de Jesús, acompáñale de regreso a sus hogares. Te lo pido, Padre, que tú le mandas tus ángeles, que mande a aquellos, Señor, que están al servicio de tus escogidos, para que los protejan de todo mal, de todo peligro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor les bendiga y les guarde, hermano. La reunión ha terminado. Gracias, Señor.